Bueno, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del ciclo Una por Una, íntimas y extrañas. Agradecer, como siempre, a la Diputación de Málaga y al Centro Cultural La Malagueta la posibilidad de estar aquí esta tarde y a todos ustedes por acompañarnos, ¿no? Y de una manera muy, muy especial a nuestra invitada de hoy, a la que agradezco enormemente, cálidamente, que nos acompañe. Luz tiene un ritmo importante de vida, de movimiento, de compromiso, entonces es un privilegio que esté, al menos para mí, que esté con nosotros esta tarde. Además, por el tema que trae, que ya se enmarca dentro de su gran realización, pero lo trae con un título y con un marco que además de complejo y muy sugerente, creo que está íntimamente relacionado, espero que ahora lo podamos comprobar, con lo que hemos tratado de ir transmitiendo en este ciclo a lo largo de los encuentros que hemos tenido, que es apostar por la singularidad, por descompletar el todos iguales de la lógica universal que además impera hoy de una manera tan radical y que lleva a discursos verdaderamente complejos y a veces incluso dramáticos, ¿no? Insistir, queremos insistir que hay algo en los sujetos, en el discurso, que no es del cuerpo y que eso tiene que ver también con la feminidad, que tiene que ver con el vacío que descompleta a todos los sujetos y atraviesa el cuerpo. Insistir en una dirección hacia lo abierto y de una manera también muy especial con el no todo es posible, que es lo que nos puede permitir y organiza la posibilidad del deseo y el amor. Una cuestión que va a contracorriente de la época feroz, muy feroz, que nos atraviesa. Entonces, para quien no conozcan, voy a pasar la palabra, pero antes para quien no conozcan a Luz Arca, voy a presentarla. Es bailarina, es coreógrafa, es directora de escena, Premio Nacional de Danza en el año 2024, fundadora de la compañía La Fármaco en 2009, o sea que hay una trayectoria importantísima, con un abanico enorme de producciones. No vamos ahora a poder señalar todos, yo les sugeriría que la sigan, ¿no? Pero sin nombrar quizás las últimas, Tierras Raras, Morfín, La Nana para Emi Henning, Bekristen, el tríptico de la prosperidad con las piezas Toná, Trilla y Mariana. Mariana obtuvo también en el año 23, si no me equivoco, el premio Godot a la mejor obra de danza dentro de esta trilogía, podríamos decir. Ella ha coreografiado además para otras compañías de danza, entre ellas la de Víctor Ullate o la Compañía Nacional de Danza de El Salvador, o para el Instituto de Cultura Peruano también, ¿no? O sea que hay un abanico muy importante de trabajo, en mi criterio, a cada cual más sorprendente. También ha coreografiado ópera no fáciles como Rigoletto o la obra Bordo Poniente también, ¿verdad? Bordo Poniente. Directora de escena. Respecto a directora de escena, hay una obra muy interesante para mí, que es la de Psicosis 4.48 y Todas las Santas, que tiene una enjundia también. No sé si nos dará tiempo hoy a poder abordar todas esas cuestiones. Y un libro, es autora de un libro que siempre abre un enigma respecto al recorrido y a la posición subjetiva de cada uno, que es, siempre me ha llamado la atención, es muy interesante, que es Pensé que bailar me salvaría.
Entonces creo que eso abre también una perspectiva de lo que es el sujeto respecto a la creación, a la obra y lo que supone para uno. Sin más, voy a pasarle la palabra y como siempre yo lo hago con una pregunta para darle un poco también de familiaridad para que ella comience a hablar, y es que Luz, muchísimas gracias en primer lugar por acompañarnos, ¿no? Entonces tú en tus últimas coreografías nos dices que vienen, lo pueden leer, lo han leído todos, atravesadas por lo que llamas cuerpo único, que me parece un hallazgo, me parece algo sumamente interesante e importante, inspirada por artistas y pensadores, pensadoras que podríamos decir que son visionarias, ¿no? o marginadas o incluso asesinadas, ¿no? Como la granadina que matan con Federico García Lorca, que es Agustina González. Y también de mujeres extraordinarias como la surrealista Remedios Varo o Klein, la escritora nórdica, ¿no? O por la bailarina Tórtola Valencia. Y yo te pregunto, ¿qué mezcla? Te paso la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias a María por la invitación al Centro Cultural La Malagueta y a todos vosotros por venir en un día tan lluvioso. Bueno, voy a, antes de responder a la pregunta, voy a hacer un poco un recorrido por la pauta coreográfica, que es para mí la que ha nombrado María, Cuerpo Último, que me va a llevar por un montón de referencias de todo tipo y que para mí, o sea, mi acercamiento es siempre puramente intuitivo, artístico o poético. Nunca busco ni un rigor histórico, científico en lo que propongo, sino simplemente son un poco, pues eso, ¿no? Motores poéticos a partir de los cuales generar movimiento, ¿no? Y os invito en cualquier momento que tengáis alguna pregunta a interrumpirme. Si no las hay, yo seguiré, pero que podemos ir dialogando. Muy bien, perfecto. Y bueno, yo venía de una búsqueda muy larga en algo que llamaba el cuerpo hondo, que de alguna manera me había inspirado en una etapa anterior, que precisamente las obras Mariana, Trilla, Toná, y que pensaba en el cuerpo como si estuviese totalmente repleto de significado hacia adentro, ¿no? Pensaba la danza como un excavar en ese material que está dentro del cuerpo y que ese material que está dentro del cuerpo de alguna manera conecta con un tipo de memoria colectiva, familiar, territorial, y que, bueno, es un tipo de hondura, ¿no? Que aquí nos puede sonar un poco a lo flamenco, pero sí tiene algo de similitud en el sentido que viene del alma, ¿no? De lo profundo, y pensaba en la danza como un tipo de excavación o de exhumación, ¿no? De entrar en el cuerpo, a lo más profundo del cuerpo, para luego salir afuera en forma de danza, ¿no? Y después de esa búsqueda me encontré con los textos de Agustina González, que es una granadina, espírita, escritora, anarquista, y muy inspirada por la teosofía de Madame Blavatsky, que bueno, tuvo mucha importancia en todo finales del XIX, principios del XX. Y bueno, Agustina propone la teoría de los 7 cuerpos, en la que habla de que hay 7 cuerpos, ¿no? Desde el primero, que es el que se identifica con la materia, ¿no? El que puede estar más apegado a los instintos o con lo más primario, ¿no? del ser humano, de lo natural. Y el séptimo cuerpo, el cuerpo átmico, es como el cuerpo último, que es un poco el cuerpo espiritual y que tiene un tipo de unión con lo absoluto, con el todo, el que está desprendido de la materia, ¿no? Y a mí me pareció muy interesante precisamente asumir esa paradoja, ¿no? De utilizar el cuerpo precisamente para no ser cuerpo, ¿no? Como bailar lo menos cuerpo que puede ser un cuerpo, ¿no? O cómo el cuerpo puede conectarse con un tipo de fuerzas, de energías que son invisibles y hacerlas visibles, ¿no? Y ahí me conecté con la práctica artística de muchas otras espíritas históricas, ¿no?
que han pensado que el acto creativo en realidad era un acto de comunicación con el más allá, ¿no? Ya sean espíritu, ya sean potencia, ya sean básicamente con lo que no se ve, ¿no? Con lo extracorpóreo. Y ahí pues me llevó a muchísimas pintoras como Hilma af Klint, Remedios Varo, Leonora Carrington, bueno, muchísimas, ¿no? Eva Carriere, que piensan en la creación de esa manera. Y a mí me parecía muy interesante porque de alguna manera cuestionan la idea de autoría, ¿no? Claro. Y así también la idea de genio, que bueno, está mucho más ligada a una visión masculina, ¿no? del arte, ¿no? del gran genio creador cuya creación es un producto de su gran talento, y ellas sin embargo sienten que su cuerpo es simplemente atravesado por otra fuerza y que el arte es un trabajo de disolución, ¿no? De desaparecer. Y a mí esto me interesó mucho. Creo que realmente, o por lo menos lo que a mí me interesa del arte, va en esa dirección, y creo que además, precisamente en este momento donde todos los relatos más racionalistas europeos están en crisis, ¿no? En ese principio del siglo XX, es el momento donde se crea la danza moderna, precisamente en este paisaje donde se pone, empieza a haber un montón de corrientes espirituales, donde aparece toda la influencia de la filosofía y la religión oriental también, ¿no? Y es justo el contexto en el que surge la danza moderna, que es relación con el arte, ¿no? Y ahí aparecen las pioneras del arte moderno, la primera Isadora Duncan, pero también Mary Wigman, o Lois Fuller, o Ruth Saint-Denis, y precisamente lo que empiezan a proponer es una búsqueda, de alguna manera, una recuperación del origen ritual de la danza, ¿no? Frente al ballet clásico, otro tipo de manifestaciones de danza que había en el momento, ellas vuelven un poco al origen antropológico, ¿no? De la danza como rito, la danza para conectar con el más allá, el gesto mágico, ¿no? Y un tipo de propuestas que son absolutamente subversivas y que plantean una nueva idea del cuerpo absolutamente revolucionaria, y que, a pesar de haber transformado muchísimo la danza y de que hay un antes y un después, sin embargo no ha logrado del todo imponerse, ¿no? Sigue siendo, creo que, muchísimo más fuerte la idea del ballet académico, y es como una lucha eterna, ¿no? Ahora pondré un vídeo de la danza de la bruja de Mary Wigman, pero por terminar un poquito este tema, en todas estas espíritas históricas, o todas las pioneras de la danza moderna, para mí tienen una serie de contradicciones que me interesan mucho, que bueno, tiene que ver con una mezcla de, o sea, con hacer convivir toda la búsqueda trascendente, pero luego con una pura carnalidad, ¿no? En el caso de la danza, o también buscar la trascendencia de posiciones absolutamente marginales, domésticas, y en el caso de muchísimas espíritas como Josefa Tolrá, pues estar totalmente al margen, ¿no? Del mercado del arte, ¿no? Entonces hay siempre un posicionamiento que también, por desgracia, ha sido femenino en el arte, de un segundo o tercer lugar de donde tomar distancia y mirar, ¿no? Por dónde van un poco las corrientes, y tomar una posición de resistencia frente a esas corrientes. No quiero, antes de hablar un poco más de Mary Wigman, para mí también ha habido una figura muy importante en toda esta búsqueda, que es Amy Hennig, que es pues bailarina, performer, fundadora del Cabaret Voltaire, escritora y una persona muy importante en todo el movimiento Dada, que también fue escritora, morfinómana, mendigo, prostituta, vivió momentos muy duros, ¿no? en su vida, y a mí me interesaba muchísimo cómo en su figura se unen precisamente de una manera muy radical esa especie de misticismo y marginalidad, donde se unen al final pues eso, el misticismo con la adicción,
con la prostitución, con la revelación artística, ¿no? Y me interesa mucho todo esto porque al final para mí se trata un poco de hacer visible la potencia del otro lado, ¿no? Que es lo que está en juego, ¿no? El otro lado como el otro lado de los muertos, la muerte, la pulsión de muerte, en conexión con la pulsión artística, con la creación, evidentemente con la sexual, con la alucinación, el sueño, el juego infantil, la ebriedad, ¿no? Al final es ese cuerpo último lo que pone en juego es precisamente todo ese otro lado, ¿no? Que me parece interesante porque también es un cuestionamiento del espacio-tiempo y de la realidad tal y como la asumimos cotidianamente, ¿no? Porque de repente todo eso se tambalea y empiezan a aparecer otras coordenadas. Voy a leer un fragmento de Mary Bigman hablando de una creación y luego voy a poner un fragmento de ese solo. La imperiosa necesidad de crear se apoderó una vez más de mí. No veía clara la intención de todo aquello ni a dónde me conduciría, pero estaba ansiosa y sentía en las manos una especie de apetencia maligna. Se incrustaban como garras en el suelo, como si quisieran echar raíces. Tenía la sensación de estar a punto de reventar y caer en la desesperación. Estaba convencida de que debía ser posible dar cuerpo a ese no sé qué que me llenaba de una angustia insuperable. A veces me escapaba de noche al estudio y trataba de entrar en un estado de intoxicación rítmica que me acercara a aquel personaje que se despertaba lentamente. Sentía que todo conducía a un personaje muy femenino. Me sumergía en la riqueza de las ideas rítmicas, pero algo se oponía a que éstas se aclararan y organizaran, algo que forzaba una y otra vez mi cuerpo a tomar una postura sentada o en cuclillas, en la que mis ávidas manos pudieran poseer el suelo. Cuando una noche entré en mi habitación, posesa, salvaje y lasciva, repugnante y fascinante, desmelenada, los ojos hundidos en las órbitas, el camisón del revés, el cuerpo sin forma, he aquí la bruja, esa criatura de la tierra con los instintos al desnudo, desenfrenados en su insaciable apetito de vida, mujer y animal al mismo tiempo. Temblé ante mi propia imagen al ver aquella faceta de mí misma que jamás había dejado manifestarse de manera tan cruda y desvergonzada. Pero ¿acaso no esconde algo de bruja en toda mujer de verdad, con independencia de la forma de su origen? Y este es la danza de la bruja, que es un hito de la danza, el principio de la danza contemporánea. Espera. ¿Está?
latente, ¿no? Ok. No sé si se me ha caído esto. Uy. Ya. Ahí, vale. Sí, perfecto. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, si no, continúo. Principio del siglo XX, no sé la fecha exacta. ¿Eh? No. ¿Perdón? De los años 90, ¿no? No, principio del siglo XX. Todo lo que estamos un poco hablando es principio del siglo XX. El antes y el después, ¿no? El antes Totalmente. y el después, ¿no? Que rompe la norma de alguna manera, ¿no? Claro. La muerte es una conversación inacabada. Solo podemos comprenderla así, como algo vivo, no zanjado. A menudo los muertos funcionan como la deuda simbólica tras el acontecimiento traumático, cuerpos sin enterrar, vidas malogradas injustamente, aquello que quedó por decir a un familiar muerto. Otras son manos tendidas, benéficas, que desde el pasado ofrecen sentido al presente, obras de arte, teoría, religiones, la frase que un día cualquiera me dijo mi abuela y que aún me alienta. Solo nos interesa la muerte que se niega a sí misma, que sigue aconteciendo y nos sigue transformando. Recuerdo que de niña me daba miedo dormirme porque pensaba que nunca iba a despertar. Caer en el sueño no se diferenciaba de caer en la muerte, y junto antes de desvanecerme en el sueño, cuando notaba la relajación muscular, ese abandono insoportable daba un respingo y me despertaba. Así hasta que el cansancio me derrotaba y finalmente me dormía contra mi voluntad. Despertar a la mañana siguiente era una alegre sorpresa que me acompañaba durante el día, pero que no me consolaba cuando volvía a la noche. No existía ninguna relación lógica para mí. La posibilidad de morir volvía al tumbarme de nuevo en la cama, hasta que una noche cualquiera, aterrorizada por la posibilidad de no despertar a la mañana siguiente, decidí rendirme, no poner resistencia, ofrecer mi derrota, dejarme caer. Hoy creo que ese es el principio de mi danza, la tensión entre el temor a la caída y el deseo de abandonarme a ella, la pulsión de muerte, un vértigo metafísico. Solo entendemos lo muerto en tanto que sigue vivo. Todas las artes, pero muy especialmente la danza, parten de esa condición. Afirmaría incluso que la danza existe principalmente para negar la muerte, hasta el punto de que muchas veces bailar es prestar el cuerpo a los que ya no vemos para demostrar que existimos, danzas recurrentes en la historia humana, parte importante de nuestro imaginario colectivo. Bailar es invitar, molestar, perturbar, incluso exigir a los muertos que sigan vivos, que nos acompañen y bailen con nosotros. La danza se hace cargo de la conversación inacabada, encarna ese arquetipo y lo hace por naturaleza, sin pretenderlo, desde que existe. Es el único arte que se rinde a la muerte y le presta a lo efímero toda su verdad, un lenguaje que se construye y se destruye ante los ojos del espectador. Danza o el arte del dejarse morir, pura apología de la fugacidad. Como diría Doris Humphrey, todo movimiento está dentro del arco comprendido entre dos muertes. ¿Podríamos apagar un poquito la luz o no? Que sea mejor.
Bueno, por seguir un poco uniendo todo lo que he ido comentando, en estas últimas piezas en las que trabajo a partir del cuerpo último, con todas estas inspiraciones, ¿no?, entre la espírita histórica, esa mezcla de arte y artista medium, ¿no?, o el cuerpo se deja atravesar por voces que no son necesidad, ¿no?, de traer otro espacio-tiempo a la realidad cotidiana, ¿no? Y para mí ha sido muy importante y me ha inspirado muchísimo en todo tipo de rituales. El espiritismo en sí es un ritual, ¿no? Pero bueno, pensar que intentar extraer que tienen el rito, ¿no?, que para mí es muy preciso en todas estas cuestiones, ¿no?, en el sentido de que es siempre una invocación de energías que no son visibles, su potencia iconográfica. Y una de las cosas más interesantes que me parece que tienen estos ritos, a diferencia del espectáculo, ¿no?, y que todas estas bailarinas pioneras de la danza y pintoras y todas que trabajaban con esta idea de conexión con el más allá tenían en cuenta, es que son estructuras que nunca necesitan una dramaturgia, nunca necesitan un soporte, ¿no? Los instantes son tan poderosos en sí mismos que después que no hace falta ni un soporte teórico, un correlato, un contexto, ¿no? Podemos pensar en la Semana Santa, ¿no?, cuando hay una imagen elevada en un trono, la banda está en su máxima apoteosis, huele incienso, se produce de alguna manera esa ficción, ¿no?, ese espectáculo total, y cuando se posa en el suelo, el nazareno se quita el capirote y se fuma un cigarro, alguien manda un WhatsApp, se come un bocadillo, alguien se cambia de sitio, porque luego cuando vuelva la imagen va a ser tan arrolladora que no necesita correlato, ¿no? La danza siempre es transición, ¿no? Como voy de un momento a otro, pues genero una transición para sostener y no perder la atención del espectador, ¿no? A mí me entusiasma que el rito no necesita, ¿no? No necesita sostener la atención porque confía plenamente en sus signos, ¿no? Entonces, en mi última pieza he intentado trabajar ese tipo de estructura disuelta, ¿no?, sin un relato, sin una especie de obsesión por tener a la gente conmigo, y trabajando, sin embargo, en que esos momentos
contengan de alguna manera imposible, porque evidentemente yo estoy haciendo una obra de arte. A ver, sería... Bueno, estoy intentando hacer una obra de arte, más bien. O sea y lo otro es un rito, ¿no? Tiene una función concreta social y tiene una tradición milenaria, ¿no? O sea, es incomparable. Un cuerpo simbólico. Entonces, podríamos decir, me parece apasionante, que el cuerpo último reúne de alguna manera las voces que transitan. Reúne las voces que transitan, que han impactado otros cuerpos. Sí. Haciendo de alguna manera uno que en ese momento atraviesa al bailarín, en este caso tú con tu creación, ¿no? Y se pone eso en cada movimiento que no es programable, aunque haya todo, o sea, hay una exactitud. Recuerdo que cuando hicimos la entrevista con los colegas psicoanalistas, yo te pregunté, bueno, por la exactitud, y me dijiste, todo es exactitud en el movimiento. Sin embargo, rescatas algo que no es programable, y ahí se juega la pulsión, ¿no? Ahí se juega la pulsión de una manera directa, es esto, ¿no? Sí, sí. Me parece sumamente interesante, ¿no? Porque esto rescata las voces que han impactado en otros cuerpos, atraviesan el propio y se crea otra cosa. Sí, sí. Se crea otra cosa, es esto, ¿no? Bueno, fantástico. Te he interrumpido, no sé, para ver, porque creo que es... Sí, no, ahora lo desarrollo un poco más, pero sí. es esto, ¿no? Pero es muy potente, es muy potente. Bien, sigamos. Bueno, pues eso, como intentar llevar, intentar llevar a un intento de obra de arte estos mecanismos que son de una tradición antropológica que viene con la historia de la humanidad y que, por ejemplo, en ese sentido, eso, carece de estructura, ¿no? Entonces, en esa ausencia de soporte, prestar atención muchísima a la fuerza iconográfica, ¿no? Antes que tienen que ver con la imagen, con la representación, ¿no? Ahí hay un libro que os recomiendo, bueno, un poco denso, así, de antropología, de Francesco Faeta, que es un antropólogo que a mí me interesa mucho, que ha estudiado mucho todos los rituales de Calabria, de Italia, y tiene una idea muy interesante de que dice que la imagen ritual, a diferencia de las otras imágenes, ¿no? Además, esta teoría, o sea, es muy interesante en nuestro mundo donde hay una especie de atiborramiento de imágenes, que la imagen no significa nada y que pasan cosas que ahora vivimos con normalidad, pero que hace unos años nos parecerían espeluznantes, como que en un perfil de Instagram puede convivir un niño muriendo y después una anécdota cotidiana de esa persona comiendo con una publicidad, ¿no? Y esa convivencia de imágenes yo creo que hace muy poco tiempo nos parecería insoportable visualmente y ahora, sin embargo, convivimos con esa especie de no jerarquía de imágenes, ¿no? Y frente a eso lo que dice Faeta es muy interesante, que la imagen del rito, ¿no? es una condensación de tiempos, ¿no? Que es anacrónica, ¿no? Entonces, cuando se presenta en un momento, afecta absolutamente al cuerpo contemporáneo, aunque incluso tenga otra propuesta estética y sea una rupturista, ¿no? Pensemos en nuestros Cristos, nuestras vírgenes, ¿no? Que de repente aparecen y se provoca un tipo de empatía, a lo mejor no en todo el mundo, porque hay mucha gente que las rechaza, pero generan algo, ¿no? Y dice Faeta que tiene que ver con su poder de síntesis temporal, que engancha con lo que decías tú, ¿no? Que poseen muchos cuerpos, ¿no? Que hay algo que pervive, o sea, que sobrevive a cualquier particularidad, anécdota, la identificación, ¿no? Y esa capacidad sintética, ¿no? De la imagen valiosa para mí, ¿no? La imagen que transforma, la imagen que es capaz de sobrevivir pues eso, a los diferentes tiempos históricos y que siga apareciendo y sigue generando lo mismo, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? que siga pasando. Y bueno, eso, me interesa muchísimo trabajar, siempre yo trabajo en cuanto a deseos, no quiero decir que lo logra, pero sí me pienso que el cuerpo
o sea, miro todos estos ritos y toda esa potencia de la imagen desde un punto de vista dancístico, ¿no? Cómo la danza puede llegar a tener esa potencia iconográfica que sí creo que estaba en la danza moderna, ¿no? Que, por ejemplo, cuando vemos las coreografías de Mary Bigman, que trabajaba mucho con los mitos y con los arquetipos y con la imaginación en el gesto, creo que ellas sí lo tenían muy presente, ¿no? Aquí también hay otro autor que os recomiendo, que es Joseph Campbell, que precisamente que creo que tiene un poco que ver con lo que dice Faeta en otro sentido, que establece que hay dos tipos de arte, ¿no? El arte de la anécdota y el arte de la forma, ¿no? Dice que el arte de la anécdota es un poco el periodístico, el autorreferencial, el que tiene como una conexión más directa con el momento social, político que se está viviendo, y el arte de la forma, el que de alguna manera invoca para él es el arte del alma y es el que conecta con la imaginación mítica y con los arquetipos, y es el que de alguna manera se conecta con la tradición y busca cierto tipo de anacronismo, ¿no? Conecta con las voces, ¿no? Con la alteridad de alguna manera, ¿no? Y para mí el cuerpo último se puede inscribir un poco en esa tradición, ¿no? Por lo que decía María, de que es un cuerpo repleto de muchísimos cuerpos y porque es una condensación también de tiempo. Tú hablabas también de la disolución. Entonces yo entiendo que en cada movimiento, o sea, se crea otra cosa a partir de las voces, es el proceso creativo, y se da la disolución para crear otra cosa. ¿Cómo es eso? Porque... Bueno, eso es complicado de explicar, pero... Sería la manera de crear justamente a partir de eso, digamos, de esas voces, de eso que se rescata, algo nuevo, ¿no? O sea, a partir de esos anclajes, crear algo diferente, porque no se trata de una repetición de los movimientos. Justamente ahí me parece que es, o por lo menos lo que yo capto, o lo que yo he visto en las creaciones tuyas. Yo creo que eso podemos verlo, es como, me parece muy complicado hablar de eso, prefiero mostrar. Perfecto. Me anticipo ya. Voy a poner un fragmento ya que hemos estado hablando de ritos y de esa fuerza iconográfica, que también para mí es muy interesante esa conexión entre la imagen, ¿no? con la representación que genera, que desencadena un tipo de energía, ¿no? Que podemos decir un éxtasis, un trance colectivo, un tipo de disolución, un tipo de estado, ¿no? Y esa es un poco la danza que busco, ¿no? La conexión entre esa imagen que en sí misma invoca cosas, provoca cosas, genera cosas, y las energías que desencadena esa imagen y cómo se bailan, ¿no? Lo que voy a compartir ahora es también del sur de Italia, o sea, es del sur de Italia, un rito tarantismo, que, bueno, lo ponemos y luego hablamos. Esto es bueno, lo pongo y luego hablamos. La tarantata si fa ragno, diventa il ragno che è in lei.
il suo pensiero si muta in ritmo puro e nel movimento quasi meccanico sorgono figure di liberazione, travolte però ancora da ombre disperate. Bueno, pues este es un ritual del apuliano, del que, bueno, básicamente, no sé si lo conocéis, el tarantismo es en el trabajo en el campo con el tabaco, sobre todo, se decía que una araña, ¿no?, picaba casi siempre a mujeres, y entonces el rito musical lo que hacía era intentar conectar con el ritmo de esa araña, ¿no?, que estaba un poco en música, se expiaba o no el veneno y era la salvación, ¿no? Y era un rito que también pues tenía muchas connotaciones, también, eso casi siempre eran mujeres, también tenía muchas connotaciones sexuales, casi siempre eran, pues bueno, se le llamaba que eran unas locas, era sí, tiene que ver con la histeria. La histeria, claro. Y bueno, es un rito que a mí también me ha interesado mucho, tiene algo a nivel dancístico muy potente, que tiene que ver precisamente con esa dejarse poseer, en este caso por una araña, ¿no?, por una tarántula, hasta el punto de dejarse poseer por su ritmo, por su forma. Es un baile muy largo, no lo quería poner entero, pero aparece en forma de araña, ¿no?, y es un cuerpo poseído. Y bueno, ha sido una inspiración. Ahora voy a poner un vídeo para que veáis un poco la manera en que esto ha inspirado. ¿Tenéis alguna pregunta hasta aquí? ¿O algo que comentar? ¿Por qué piensas que este tipo de baile lo hacen mayormente mujeres? Porque he visto que hay hombres ahí participando, pero de otro modo. Sí. Sí, hay... bueno, hay un libro que os recomiendo también mucho, muy bonito sobre este tema, es de Ernesto de Martino, que lo he estudiado mucho, que se llama Tierra del Remordimiento. Y sí, habla precisamente de que al final acaba siendo prácticamente como una práctica entre mujeres que además son un poco excluidas socialmente, y me parece muy interesante porque si yo lo interpretara, ¿no?, esto es una opinión personal, ya he dicho antes que como que no hay ninguna que no pretendo nada científicamente ni nada, son un poco muy impresiones artísticas, pero cuando veo el vídeo me parece que es una especie de representación de la mácula, de la mancha incurable. Es el baile de lo incurable. Aunque pretende ser el baile de la curación, en el fondo es un poco el baile de lo incurable, ¿no? Entonces, pues al final son las histéricas, marginadas, desubicadas, performando o haciendo espectacular su propia tara, ¿no?, y haciendo de eso el espectáculo, ¿no? Y a mí es lo que me resulta sobre todo interesante, que es como una especie de teatro de lo incurable. Pero, no sé si puedo intervenir, a mí me parece que es sumamente interesante porque sería también una expresión, no sé si hay aquí algún colega que comparta esto, de justamente lo innombrable del goce femenino. Justamente lo innombrable del goce femenino, lo que no se puede nombrar, lo que conecta con eso que se sale
de la lógica universal del todo, por eso aparecen mujeres. Hombre, si aparecen hombres, siempre están, por lo menos que yo creo que es así, bajo, digamos, el techo de algo inducido, han entrado en éxtasis y siempre tienen una connotación femenina. Una manifestación mística, por ejemplo, si se da en un señor de género masculino, conecta con algo que siempre nos lleva a un punto de imposible de nombrar, que es lo que yo capto que con esta que presentaba al principio, del no todo es posible, a lo que se suma lo que tú muy bien me parece que has señalado, que es el punto de marginación, porque es tabú, porque es tremendo, porque son poseídas, porque han sido los distintos nombres, ¿no?, que se le ha dado a esta manifestación extraordinaria de la gran potencia de lo femenino, que la histeria tiene otras connotaciones, pero es estupendo, digamos. ¿No se oye? ¿Hay casos de mujeres de clase media o clase alta que lo practicaran o que se practicara con ella ese rito? Se me ha quitado. Ah, claro, claro. A ver, en principio, bueno. ¿Qué? Ahora. ¿Ahora? Ay, ya está, perdón. Hola, Luz, que preguntaba que si en ese autor que ha recomendado que estudia el tarantismo hay casos en que esas mujeres no tan obviamente pobres y marginadas como lo que se está viendo en el vídeo, sino mujeres de clase media o con cierta formación o de clase alta, si habían sido sometidas a algún rito de tarantismo también, o solamente era para personas muy pobres. A ver, ya digo que no soy una experta. Ahora mismo, por ejemplo, el tarantismo es como una cosa de hace mucho tiempo y ahora mismo hay un tipo de folclore del tarantismo que puedes ver hasta un show de eso en Nápoles o en donde sea. O en Madrid. O sea, como que hay una cosa que ahora mismo que no estamos hablando de eso, ¿no? Yo creo, cuando digo, por ejemplo, marginadas, no digo marginadas exactamente económicamente, sino dentro de su círculo, como dentro de su círculo, ¿no? Pero creo es un rito que está muy ligado al trabajo en el campo, porque es una tarántula que pica trabajando en el campo. Entonces, en principio, es gente que trabaja en el campo y cómo en ese contexto se genera una posible curación. Ese es el origen. Pero yo no soy una experta de qué puede pasar ahora mismo con eso, pero en principio es un baile del campo, un rito del campo. Y en el libro hablan de que esas mujeres son marginadas dentro de esa comunidad, no de que la comunidad lo sea, sino que son como señaladas, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, a ver, quiero leer una cosa. Espera. El ritmo empieza sutil, empujado por la música. El ritmo que viene dentro de lo más oscuro del mundo, que es lo más oscuro del cuerpo. Más que un ritmo, es un bombeo, como el del corazón, el del aire, el del sexo. Un vaivén que acompasa, embriaga, hipnotiza. Los cuerpos no pueden no abandonarse a ese ritmo binario, que los enajena hasta tener fiebre, mareos, fatiga, fervor, un fuera de sí, sin eje ni norte, sin mirada. El baile ha empezado y los cuerpos se sienten uno solo, o más bien simples partes unidas que conforman un cuerpo mayor, destartalado, excéntrico, desnortado. La vibración no les abandona, sacude sus cuerpos y eleva la temperatura, vuelcan los ojos hacia ninguna parte, abre las bocas, expulsa saliva, expande las lenguas. Han empezado a sudar, a deshacerse, han perdido sus límites, sus confines, se disuelven en el espacio, son tiempo. Amanece, los cuerpos siguen bailando, han perdido sus propias facciones, mutado sus pieles, crecido el pelo, retorcido el gesto. Siguen bailando, más lejos que nunca de su anatomía, pero quizá también más cerca,
veo a los cuerpos desprovistos de sí mismos, desesperados y urgentes, condenados al movimiento, a la vibración, al éxtasis. No sienten sed, hambre ni frío, nada que no venga de su propia sangre, enferma, intoxicada, bendita, nada que no venga de esa vibración que ha empezado a convertirse en luz. Los cuerpos han empezado a curarse, a extirpar el mal, expulsar el veneno. Después de la limpia, la quietud.
también, como una interpretación de lo que hemos visto antes. Y que ya es un poco tarde, para cerrar, voy a leer una cosa y poner un último fragmento. El cuerpo último se vacía, atiende, espera. Se deja atravesar por inercias extranjeras y potencias extraviadas. Presta su carne a ráfagas que quieren existir. Es pasivo, solo capta. Es en lo otro, como la luz. El cuerpo último no comprende el tiempo ni el espacio. Se sitúa en medio de un infinito condensado y siempre en movimiento. El cuerpo último es el ojo del huracán. No hay nostalgia, porque no existe el pasado. No hay euforia, porque se ha difuminado el presente. La frustración y la esperanza desaparecen junto al futuro. El cuerpo último percibe con la melancolía de los desencarnados ese ruido sordo que sostiene el mundo por debajo de nuestras fuertes pisadas, de nuestros febriles deseos. El cuerpo último es toda la muerte de la que es capaz mi cuerpo. Desencarnación, animismo, trance. Trance o habitar físicamente el otro lado, poner el cuerpo a disposición de esa intensidad espaciotemporal, a esa destrucción de coordenadas. El cuerpo último se empuja al otro lado, se lanza fuera de sí. El cuerpo último es temperatura. Animismo o todo es un cuerpo, animismo o todo está vivo, desde los objetos al tiempo y el espacio, los sueños o la memoria. Desencarnación o ser ilusión, espejismo, ser forma en la fugacidad. El cuerpo último es tu pensamiento viajando de mente en mente a través de los siglos. El cuerpo último es impúdico, disipa la ilusión de lo real, la ficción social, el entramado, viola el decoro e incumple el pacto, llanto afuera, la carne aún más lejos. El cuerpo último es impúdico y nos empuja a la humedad. Debajo de la vergüenza, la melancolía. En el fondo del pudor, la melancolía. Más allá del ridículo, la melancolía. El cuerpo último se balancea sin cuerpo, vuela sin alas, canta sin aire. Los muertos guardan información precisa sobre nuestra época, mucho más precisa que lo que estamos vivos. Pero los vivos hablamos más fuerte y hay que esperar a la noche, cuando los vivos duermen, para escuchar el mensaje. Humo que siempre asciendes, humo que todo lo impregnas, líbrame de mi carne, sálvame de mis huesos, disuélveme contra cualquier forma, hazme caer con la lluvia. Si la danza no fuese efímera, sería insoportable, demasiada humanidad incluso para un solo instante. Eso es lo real, claro. Muy bien. ¿Quería poner un último fragmento o no? ¿Pongo un último fragmento o no? ¿Pongo un último fragmento? Sí, sí, claro que sí.
Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay preguntas. Yo voy a hacer una última pregunta antes de concluir, porque creo que, a ver, con el cuerpo último tratas en tu creación de inventar una forma singular, justamente con el vacío. Tú has hablado de lo real, yo estoy completamente de acuerdo con el vacío que habita de última el cuerpo. O sea, con la danza se da vueltas en torno a aquello que no existe y lo exhibe a la vez. ¿Sería una manera de decir lo indecible con la danza? De nombrar lo que justamente no se puede nombrar, porque son las voces que llegan. Es muy potente eso que nos has mostrado. Es una manera de decir de lo indecible, pero a través del cuerpo, con el movimiento y el rescate, ¿no?, de Sí. las fuerzas que están ahí, ¿no? Sí, creo que eso, como desde mi punto de vista, debería ser un poco como de lo que se ocupa la danza en general, ¿no? O sea, que es algo que es de la danza, creo, bueno, y de otra arte también probablemente, pero en la danza, probablemente porque me dedico a ella, lo veo muy claramente, ¿no? Y creo que sí, que el cuerpo último de repente presta atención a, por un lado, un momento de la historia, ¿no?, porque los referentes los rescata de momentos muy concretos de la historia, y a un tipo de cuestionamiento de la realidad que hace que todo eso que no se puede decir sea todavía más radical. Claro. Porque ni siquiera es exactamente de lo real, sino que opera en un lugar, para mí, que tiene mucho más con lo arquetípico, el Sí. contenido mítico, otro Sí, tipo de... sí, yo cuando quiero decir lo real, que no es la realidad. Lo real es justamente lo que está en la otra escena, lo que no puede uno terminar de... Eso. O sea, que es justamente lo que rompe, digamos, un poco el relato simbólico, ¿no?, que ahí conectaría con todo el tema del poema, de la poesía, del cuerpo. Lo que pasa es que me parece extraordinario a través de la danza porque, claro, pone en juego la pulsión de una manera muchísimo más directa, trabaja de una manera muchísimo más directa. El poema, por ejemplo, rescata lo simbólico de una manera más suave, por muy potente que sea. Aquí la carne se pone en juego de una manera mucho más directa, y es verdaderamente un trabajo extraordinario, extraordinario. Sí, luego también que hay algo que a mí me parece muy interesante, y es como que pienso que realmente es probable que la danza exista para eso, ¿no? O sea, por eso, que me imagino cuando fue la primera vez que un ser humano bailó, y me parece que hay algo de conectar mundos de posesión, de que me invento, pero me parece como muy verosímil que se utilizase el cuerpo precisamente para invocar, ¿no?, el gesto mágico. Claro. Entonces, como que frente a todo eso que comentaba antes, de la imagen acumulada, de los gestos que no significan nada, yo también pues me formé en un momento de la danza donde no tenía sentido bailar, aparecía pues bueno toda la posmodernidad negando el gesto, negando la posibilidad de generar nuevas formas. Estaba como el ballet académico, la no danza, y toda esa un poco de negación de lo físico, ¿no? Y también siento mi búsqueda como una especie de reivindicación del cuerpo, del gesto, y de que hay otras posibilidades de encontrar imágenes, ¿no?, que al final, Claro, de encontrar nuevas imágenes que vuelvan a despertar lo que ahora mismo siento que tal vez solo despierten ciertos ritos para mí, ¿no?, esa potencia que es lo que a mí lo que yo aspiro, lo que yo deseo generar, ¿no? muy necesario además en estos tiempos. Y De uniformidad, tiempos de uniformidad. Y de acumulación, porque es cierto que el cuerpo
presente, ¿no?, en la danza, supongo que también en el teatro, pero yo lo siento mucho en la danza, obliga a un tiempo que es el tiempo de la carne. Entonces, Claro. pues a lo mejor, aunque el cine trabaje con imágenes o tal, los tiempos son más manipulables, pero en la danza, pues sí, tiene el montaje de luces y puede jugar, pero hay algo que obliga a... que frena, ¿no? Y entonces a mí me parece que ahí en la danza tenemos ahora mismo un poder muy fuerte. Importante. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Hemos quedado maravillados con la exposición. Te la agradecemos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias. La broma. Ah, pero ya ha estado. Ahora vas a Madrid. Pero esta obra que va a venir a Málaga. Sí. Sí, Bueno, en octubre. bueno, Así te que- acompañaremos. Muy bien. Bueno, muy bien, ¿no? Sí, está estupendo.